Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universidad de Chile. Fundación Progresa presenta en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami. Cambio de Switch, el programa radial menos neutral de Chile. Buenas noches, habla Marco Enríquez Ominami en el programa Cambio de Switch de la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Camila Ramos y no a Aldo Miranda, a Ricardo Ramírez, porque son distintos grandes sonidistas los que tiene esta radio. Les damos la bienvenida, vamos a estar una hora en una conversación muy intensa con dos mujeres sensacionales y brillantes, y líderes en distintos ámbitos. Una es Bernarda Pérez, que es secretaria general de la Izquierda Ciudadana. Hola, Marco. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Y la otra es Anita Román, que es presidenta de las Matronas de Chile, que va a llegar muy pronto, que tenía un punto de vista muy valiente y lo ha defendido en distintos foros. Y el tema de hoy es sobre el debate que les propongo, un tema que es una controversia ética, un desafío político y hoy día un desafío parlamentario, que es normar algo que hoy día está refugiado en el Código Penal, en el artículo 343 bis, si no me equivoco, que es la penalización de lo que se denomina el aborto. Yo voy a exponer muy brevemente un punto de vista y después le ofreceré a Bernarda y a Anita que ellas participen de la conversación y debatan y se tomen la palabra. Pero yo quisiera recordar que la discusión sobre el aborto es una discusión que está primero refugiada en un articulado del Código Penal que es de 1800, me llamarán los abogados para retarme, 70 y tanto. O sea, primero es hiperanticuado, no tiene nada que ver con los usos y costumbres del 2015. Suena obvio, pero hay Código Penal y al mismo tiempo se están discutiendo matrimonio igualitario en los países, hay ley de matrimonio igualitario en Argentina. Segundo lugar, esto no es un argumento sólido, porque alguien dirá, el debate sobre la vida no se puede prestar a las modas. Uh-huh. Pero el Código Penal se refugia en el libro, se refugiaba antes en el libro Orden de la Familia, Bernarda. Así es. ¿Qué significa eso? Significaba que en el fondo se trataba de cómo se concebía la familia. Y se penalizaba el aborto, la interrupción del embarazo de la mujer o del que ayudara a hacerlo. Como un atentado. Del atentado, pero a la mujer infiel. Así es. O sea, en el fondo había un triple objetivo. No era la vida del niño por nacer, era primero una mirada sobre la familia, dos, la interrupción del embarazo, y tres, castigar a la mujer infiel, no al hombre infiel. Yo quiero plantear esto porque cuando uno dice si es por aborto o no aborto, es una trampa la pregunta, porque a nuestro juicio, por ejemplo, los progresistas, creemos que el debate es de la vida, si nadie está por la muerte. Tú y yo somos padres, no es tema para nosotros, no es que uno esté por un subsidio al aborto. Así es. A mí me gustaría en lo personal que no hubieran aborto en Chile, uh-huh. Pero como reconozco la controversia ética, creemos como partido que hay que legislar. ¿Cuál es mi posición? Y aquí termino, que es personal, porque no quiero comprometer al Partido Progresista, ni a la Fundación, ni a los progresistas en sentido amplio. Yo creo en el derecho a decidir. Uh-huh. Creo que hasta las 12 semanas una mujer debe tener los mismos derechos sexuales y reproductivos que el hombre, uh-huh. Y poder decidir. ¿Qué significa el derecho a decidir? Significa derecho a decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Vale decir, hasta las 12 semanas, una mujer en Chile no estará condenada a la cárcel. Vale decir, sacar la pena de cárcel, que está en el Código Penal. Y segundo, yo iría más lejos. Ley que presenté en el 2006 y fui castigado duramente por medio mundo. Y después se instaló una segunda ley que yo también presenté, pero muchos diputados de la hoy nueva mayoría también lo hicieron antes que yo, es el famoso, lo que se mal llama terapéutico. Y hoy día este gobierno, en un acto distinto del gobierno anterior, de Bachelet, corajudamente instala el debate de la Comisión de Salud con tres causales. A ver si Bernarda me ayuda. Una es inviabilidad del feto. Inviabilidad del feto. Peligrosidad de la madre. Peligrosidad de vida de la madre. Sí. Y la violación. Yo he planteado mi posición, y por lo menos la de los progresistas, es apoyar las tres causales. ¿Cuál es la posición de Bernarda Pérez perdón que esta es una pregunta, una manera de preguntar muy primitiva, pero como mujer, que creo que son las que menos hablan de este tema en el Parlamento y son las que más debieran hablar? Así es. Y segundo, como partido. Mira, la posición de Izquierda Ciudadana y como mujer, me interpreta del todo, dice relación, para nosotros es relevante en el marco de una política pública hacia la mujer en términos de salud pública. Por lo tanto, circunscribimos allí la temática de aborto terapéutico, ¿no? O sea, tal vez primero responderte en función de cómo lo entendemos. O una política pública apunta a un bien común de una totalidad de la población.
y por lo tanto es hacerse responsable de una demanda, y la demanda que tenemos es una demanda que se esconde, que son la cantidad de 68.000 abortos a nivel nacional que se hacen de forma clandestina y donde se pone en riesgo la vida de la mujer. Y allí dice relación entonces que la política pública no responde ni a un credo, ni a una posición de nicho o de dogma, sino responde a este general en función de hacerse parte y de asumir una realidad de carácter nacional. Y acá la discusión hoy día del proyecto de ley es reponer una ley que sí tuvimos hasta el año 89, ¿no? Y esa reposición tiene que ver con una legislación antigua que estuvo vigente por más de 60 años en Chile y que traspasó distintos tipos de gobiernos laicos y gobiernos también católicos, porque el gobierno de Frei Montalva era un gobierno que respondía, digamos, de alguna manera a la mirada social cristiana, ¿no? Y decimos reponer hoy día porque es la dictadura de Pinochet quien abole de alguna manera esa... A último minuto. Y no es casual que quien está representada allí en términos de la abolición que se hace de esa ley, que está representada por la expresión de una derecha más recalcitrante, ¿no? Que encabezada por el constituyente Jaime Guzmán, ¿no? Y que claramente además de quienes fueron responsables en un contexto, fíjate que es bien interesante cuando uno hace un análisis desde la reposición de un derecho legislativo que tuvimos en Chile y que hoy día quienes están en contra están representados más bien en aquellos que en su tiempo de dictadura hicieron omisión, ¿no? Y fueron cómplices de la vida de muchos chilenos y chilenas, no de la vida del que está por nacer, sino de la vida que vivía, que desaparecieron, ¿no? Que se torturó, y claramente allí la pregunta de la vida estuvo ausente. Entonces no es menor cuando se nos intenta poner en un plano, digamos, valórico y se nos pone como dicotómico, ¿no? Los que están a favor de la vida versus los que están en contra de la vida. Y yo quisiera ponerlo en el plano de la política pública, porque eso es hacerse cargo de una necesidad país, y eso es hacerse cargo de una responsabilidad del Estado frente a una problemática que tenemos como país. Y responder también a una población que dice relación aquí en este caso como con mujeres, ¿no? Responder a una necesidad donde las mujeres ponen en riesgo su vida, donde las mujeres claramente además tenemos características, digamos, del daño físico, y fíjate que además se nos pone hoy día en discusión hay algunos parlamentarios en donde 2 de las 3 causales tienen tal vez como más adhesión versus las de violación, ¿no? Y yo quisiera hacerme la pregunta acá en función de que es como si la salud mental fuera distinta a la salud física, ¿no? Tuviera una menos importancia. Y aquí me quiero como vincular a las palabras que denomina la Judith Butler en función de decir cuáles son las condiciones sociales, ¿no? Para juzgar la vida del que merece vivir, ¿no? Y por lo tanto, y desde allí, por lo tanto, o cuáles son las condiciones sociales de la vida que merece ser vivida, ¿no? Y cuando hablamos de condiciones sociales, hablamos de contextos. Y hablamos de contextos entonces no solo sociales, culturales, económicos, y que permite entonces una valoración más, digamos, de cómo se puede interpretar el trauma psíquico, nomás tiene un contexto. Estamos con Bernarda Pérez, secretaria general de la Izquierda Ciudadana, hablando de la controversia ética, y acaba de ingresar Anita Román, que es presidenta de las Matronas de Chile. Y matrones, perdón. Y que a su vez, a mí me ha tocado leerte y verte en televisión, dando un punto de vista distinto. Para los que se están sumando está Bernarda y Anita, y yo... Anita, no sé si venías escuchando, lo alcanzaste probablemente. Yo planteé que yo estoy a favor del derecho a título personal, porque el Partido Progresista y los progresistas tienen una visión sobre las 3 causales y la apoyamos, por supuesto. Yo estoy a favor del derecho a decidir, que es una discusión de otra índole, que no se mete en el tema de las causales, porque yo creo que las mujeres y los hombres debemos tener el mismo derecho. Y entiendo el derecho a decidir como una ley necesaria. Anita Román, ¿cuál es tu punto de vista sobre el derecho a decidir como tema quizás que pone discusión, no sé si más ambiciosa, más difícil en Chile, y este proyecto de ley que adjetiva el derecho a decidir a 3 causales? Anita Román. Mira, te voy a dar ambas opiniones, tanto de colegio como personal. Nosotros sentimos que este proyecto, que en realidad representa solo un 4% más de la población,
estarías dando espacio a algo tan vital como que la decisión va a causar un impacto de equidad frente a la seguridad sanitaria y la maniobra. Porque lo que hoy día está pasando, y que la gente obvia en la discusión y no lo ven en las discusiones, es que el aborto en Chile es un hecho de la causa. Así es. El aborto existe en Chile. Y no podemos dimensionarlo porque como está penalizado en todas sus formas, no hay registro. Uh-huh. No hay registro que den cuenta de lo que nosotros estamos diciendo en este rato. Entonces, cualquier registro puede ser o en el tiempo o en lo que las personas pudieran creer en estudios que a mí me parecen que son sesgados cuando tú no tienes el dato duro. Uh-huh. Pero ¿cuál es la realidad? Que nosotros vivimos como matrona y yo personalmente como matrona de la urgencia. Yo llevo 32 años trabajando en la urgencia. Es que en general en los hospitales que tienen con maternidad, que tienen maternidades, y acá hay que hacer una aclaración o no sé, una salvedad para que la gente sepa, toda maternidad en este país es un servicio de urgencia. Así es. ¿Ya? No es que sea un lugar de hospitalización, que la gente va a estar crónicamente establecida ahí 15 más días, no. Las maternidades enteras son urgencia, por algo tienen 24 horas personal trabajando ahí. ¿Y qué es lo que llega ahí? Como puede llegar también a un servicio privado. Yo estoy hablando de maternidades públicas y privadas en general. Van a llegar mujeres con signos de sangramiento, abundantes o no, que a mí como profesional me van a decir, esta señora está en una metrorragia que hay que estudiar. Y en ese estudio muchas veces uno ve que es producto de un aborto, provocado o no. El dato no está, insisto. Pero muchas veces hay signos que pudieran nosotros orientarnos como profesional, que esa mujer a lo mejor hizo una interrupción voluntaria de su embarazo. Y en esa interrupción voluntaria de su embarazo, las condiciones en que llega la mujer a un servicio de atención de urgencia y maternidad van a depender de la calidad sanitaria en que ella hizo la maniobra. Porque no se la van a hacer en el hospital, la hizo afuera. Y ese afuera es el dudoso. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo o cualquier mujer en este país presento un embarazo que no quiero, ¿ya? Y acá me voy a referir en las dos causales, que no quiero porque tengo un feto inviable, que no quiero porque es un producto de una violación, que quiero que el médico me salve y no ponga prioridades legales en el caso de del riesgo materno, del riesgo de muerte materna. Lo que yo quiero como ciudadana es que haya equidad en la elección que yo hice. Porque si seguimos como estamos, no aprobando este proyecto, aquellas mujeres que se está votando hoy día en el Congreso, claro, que están estas tres causales, la seguridad sanitaria de ellas va a depender del bolsillo, del dinero que tengan. Yo soy madre producto de un feto inviable, o soy madre producto de una violación, no quiero seguir adelante con este embarazo y no tengo dinero. ¿Qué hago? Anita, déjame, a ver si primero aprovecho de recordar que estamos con Bernarda Pérez de la Izquierda Ciudadana y Anita Román, presidenta de las matronas y matrones. Aprovecho de saludar rápidamente al Café del Autor, Emanuel Montres 34, que nos da un café fabuloso, y recordar que nos pueden escribir a @cambio de switch, y a su vez saludar especialmente a la radio Qué Buena de Curicó, donde nos escuchan con atención, y en Aconcagua por www.laciudadtv.claro, y en la región de los lagos por la radio Los Muermos, que nos escuchan mucha gente, así que un saludo gigantesco. Y a las 20:35 vamos a hablar por teléfono con Claudia Dides, que es también una mujer que ha peleado mucho por esto. Yo quisiera, Anita y Bernarda, desafiarlas, si me permiten, a una discusión de dos tipos. Cuando las escucho, entiendo que hay una reflexión que es a partir de la realidad. Yo soy licenciado en filosofía, entendí la mitad, pero me fascina la filosofía. Una cosa es la realidad que uno ve. Y la que uno ve está siempre torcida por la subjetividad. Entonces la que uno ve es la que yo veo, es la que ve Anita y yo la comparto. Creo que vemos lo mismo. Tú en terreno, yo también en años de recorrer este país, y lo mismo estoy seguro Bernarda. Vemos un problema de salud pública, de inequidad para tomar una decisión. Ese es un tipo de argumento
que es una argumentación respecto a la realidad. Y hay otra discusión que es más bien teórica, que es decir, aunque hubiese equidad para decidir, tiene que haber una ley que garantice la igualdad del hombre y la mujer en materia de derechos sexuales y reproductivos. Entonces yo ya fijé mi posición y no les pido que fijen posición, simplemente me interesaría tratar de porque los auditores van a poder llamar más rato al 2977-1579 o al 2977-1580, participar de esta conversación. Debemos hablar del aborto porque hay una urgencia donde se reproduce la desigualdad en materia de acceso a los derechos sexuales reproductivos, o Chile también deberá abrirse alguna vez una discusión del hombre, del ser humano, de que aquí las leyes han tratado de dibujar a la mujer en un cierto lugar. Pregunto. Porque una cosa es la mujer pobre, que no puede decir, otra cosa es la mujer, que en términos teóricos en el Código Penal es castigada, como recordaba antes Anita, en un Código Penal de 1870 y tanto, que castiga a esa mujer infiel, al inicio. Después la Iglesia cambió el argumento y nos fuimos al derecho a la vida, que es un argumento mucho más sólido, que yo puedo respetar y atender. Yo quiero recordar que a mí no me gustan los abortos, a nadie. Ojalá no hubieran abortos, hubieran muy pocos, pero no es el punto. Entonces, empiria o teoría, si quieren de manera más simple. ¿Es un problema de principios o un problema de realidad? Es un problema de realidad. O sea, yo creo que los estados están justamente para legislar en función de política pública y hoy día tenemos acá un tema de salud pública. Por eso que creo que la discusión se tiene que circunscribir allí y no a dogmas, ni a valores, ni a creencias. La creencia lo que hace es sostener un dogma porque sí, no por ningún tipo de otra razón. Entonces, en ese sentido, por eso me parece relevante y me parece valiente que la presidenta haya presentado o repuesto, porque aquí es reposición de una ley que tuvimos en otro momento, por 3 causales, que también fue la misma característica que se tuvo, ¿no? Y que en ese contexto permite justamente a lo que decías tú, Anita, a responder a esa necesidad del cual no tenemos datos, pero que no obstante sabemos que existe y que la dimensión alcanzable de ese dato no lo podemos cuantificar, no obstante no lo podemos desmentir tampoco. Y fíjate que allí tú mencionabas tu intervención, Anita, diciendo como hablaste de un 3% en función, digamos, como de las 3 causales. De las 3 causales. Fíjate que hoy día, esta semana sacó la Universidad de Talca una encuesta en donde hace una encuesta a mayores de 18 años de diferentes estatus sociales y donde pregunta en función de la adhesión y pregunta por cada una de las 3 causales. Y es interesante, fíjate que mira, frente al peligro de la madre, la adhesión de los encuestados es del 74%. Respecto a la inviabilidad del feto, los encuestados responden un 71% de adhesión versus un 23,3% en contra, ¿no? Y fíjate que interesante, frente a la violación, que es el que más tiene discusión hoy día parlamentaria y diferencia, hay un 72,2% versus un 27%. Entonces, también dice relación con hacernos cargo de una problemática. Hoy día sí se violan niñas, sí tenemos niñas violadas, y que la violación además sabemos que responde en términos de ser caracterizada por un entorno más cercano, por lo tanto de protección al niño y a la niña. Y nosotros además hemos firmado como país tratados internacionales que dicen relación con los derechos humanos. En 1984, la Declaración de Derechos Humanos lo que hace justamente plantea que someter a una persona, a una mujer, a tener finalmente un hijo producto de una violación es igual a una situación de tortura. Y allí, yo soy psicóloga, me vinculo acerca de lo que pasa con la salud mental y psíquica de esa mujer, de esa niña, de ese sujeto que está obligado a ser parte, digamos, de una decisión donde no se le ha preguntado. Por lo tanto, así me vinculo aquí con la pregunta que tú hacías, Marco, del derecho a decidir. Acaba de llegar Patricia Morales, que es la presidenta del PRO, que es economista, y estamos, para los que están sumando, con Anita Román y Bernarda Pérez Anita Román, presidenta de las matronas y matrones de Chile, Bernarda Pérez de la Izquierda Ciudadana y Patricia Morales del PRO, discutiendo de aborto. Yo el que está tosiendo soy yo, estoy enfermísimo por si acaso porque están riendo algunos auditores, soy yo el que está tosiendo, ninguna de ellas. Oye, Patricia, yo fijé mi posición sobre el derecho a decidir, que es la posición personal. El progresismo es el aborto lo que se llama terapéutico, las 3 causales. Yo tengo una pregunta para invitar también a los auditores. A mí me parece que hay la discusión sobre la violación, que es la 3ª causal en controversia, tiene una falla en la argumentación y a lo mejor o me informé mal o están informando mal. Bien que se trate de debatir y de tratar de adjetivar bien lo que entendemos por violación.
Pero hay una controversia ética que hemos conocido en Chile, que es la niña violada por el padre. Y aquí se está poniendo una cantidad de condiciones importantes para que se demuestre que fue violación, que hay que acompañarla en la denuncia en un plazo razonable. Y la pregunta que me hago es cómo se resuelve la niña menor de edad violada por el padre. ¿Qué hace? Se acerca y dice, mi papá me acaba de violar y necesito interrumpir el embarazo. Porque además dice ahí que el responsable legal tendrá que apadrinar la denuncia. El padre violador va a acompañar a la niña y le va a decir, mire, hija mía, yo la acabo de violar, me gustaría que le interrumpieran el embarazo. O sea, leí lo que uno lee por los diarios, no soy legislador ya y por tanto no accedo. Patricia, bienvenida. Muchas gracias a todos, primero que nada, bienvenida. Sí, yo creo que ese es exactamente el argumento y una de las razones por la cual este proyecto de ley es particularmente... yo lo estaba escuchando como llegué tarde, lo estaba escuchando y la sensación... mía porque nos descoordinamos en los medios. Y la sensación que tenía era, qué proyecto tan cruel finalmente. Porque todos saben que en la mayoría de sobre todo los estratos socioeconómicos más bajos, las violaciones se producen justamente con parientes o cercanos. Y por tanto, las probabilidades de realizar denuncia a tiempo para realizar un aborto terapéutico en los países donde hay aborto hasta las 12 semanas, por ejemplo, son muy bajas y en general se hacen las denuncias cuando ya el embarazo es demasiado obvio si se trata de un niño muy bajo, de muy baja edad. Entonces, efectivamente, establecer la condición de la denuncia supone probablemente la revictimización de la menor y además la autorización de sus padres o la madre, todo esto lo que habría que suponer en medio de un juicio, porque en ese minuto empieza un juicio por quién tiene la tutela de la menor, si es que efectivamente hubo una violación encubierta en caso de un familiar, etcétera, etcétera. Entonces, yo siento que acá los legisladores están pensando ya sea en su propia moral, en vez de pensar en cuál es el bien común. Y yo creo que acá hay que distinguir entre la moral de cada cual, lo que cada cual haría en materia de aborto o derechos sexuales y reproductivos, y entender que cuando uno es legislador tiene que legislar en función de un Estado laico, que es Chile, y no legislar en función de miradas morales propias. Y yo esto echo de menos de parte de este debate en particular. O sea, este es un debate, igual que lo fue el debate sobre el divorcio, es un debate que está muy ideologizado en términos morales, en términos religiosos, y no hay una mirada de Estado laico de cómo garantizar el mismo derecho a todas las mujeres. Y en materia de violación, insistir, me parece aberrante que se aumenten las condiciones, las barreras de entrada, que una niñita, yo pienso una menor de 10 años, tenga cómo explicar quién fue quien la violó. O sea, eso es imposible, las semanas van a pasar, después no va a poder someterse a aborto y generar una revictimización. Anita Román. Mira, yo la verdad es que el proyecto no lo encuentro cruel. Ya no tiene indicaciones además. Yo lo que siento de veras es lo cruel que ha sido aprobar un proyecto que al fin le dé alguna opción mínima a las mujeres de este país. Así es. Ya, fíjate que para llegar a la sola idea de legislar opinaron más de 150 organizaciones y querían seguir opinando. Yo fui a casi todas las sesiones. Ya, no, valor. Hay que tener valor, de veras. Porque mira, en ese espacio, la gran mayoría que fue a opinar eran opiniones antiaborto, con argumentos que tú no puedes, a mí por lo menos en lo personal, decía, no puedo entender que yo esté escuchando esto en el año 2015. Ya, en una realidad que además representa, cuando digo realidad me refiero al proyecto en sí. ¿Qué opiniones te parecían tan que representa decimonónicas? al 3%. Realidades como, por ejemplo, los hombres tenemos derecho a opinar. Realidades como, por ejemplo, siempre privilegiando el derecho a la vida del que está por nacer. Yo quisiera saber si alguien de los que trabajamos en estos grupos no estamos por el derecho a la vida del que está por nacer. Todos. Nadie está porque no se muera. Nadie está por hacer un aborto, como le decía Marco Antonio delante. Pero ¿qué ha generado esto? En centralizar el debate en un proyecto que no es. Aquí nadie está hablando de aborto libre. Está hablando de un proyecto que tiene solo 3 causales mínimas. Yo me imagino el debate por un aborto libre, o sea... ¿Se puede saber tu posición sobre el tema del derecho a decidir? ¿O te parece que no es el momento de no, meterse yo creo en ese debate? mira, yo siento que el derecho a decidir es lo que debe primar en este país. Y es una opinión personal, discúlpame que lo dije claro, ¿ya? Obviamente el derecho a decidir. Pero acá estamos hablando
del derecho a decidir solo de un grupo de mujeres. Y estamos objetando a ese grupo de mujeres que para mí, hoy día, una de ellas es obviamente la más importante, y es la que se embaraza producto de una violación. La más vulnerable. Esa es la más vulnerable. ¿Y por qué lo planteo? Porque cuando dice Marco, ¿qué vamos a hacer con una niña que ha sido violada durante toda su vida, desde chica? ¿Cómo va a ser el tutor o el responsable, el que está a cargo, o el pariente que está a cargo, si ha sido el violador eternamente? Es que eso es lo que está pasando, y lo voy a graficar como un ejemplo. Los dos casos mediáticos que nosotros vivimos en este país los últimos años, que era la niñita que venía de Río Bueno. ¿Belén? O ella era... No, no tenés razón, me confundí. ¿Ya? Disculpa, sí. O la niñita que venía de la Araucanía de Yupehue Bajo. Esas dos niñitas fueron pesquisadas su embarazo después de la 30 semana, que ya ni siquiera califica como aborto. Ya es un embarazo. Nadie le va a hacer un aborto, perdón, o interrumpir un embarazo con las 30 semanas. Había que seguir hasta el final, y eso se hizo. Pero ¿quién pesquisó esos embarazos? ¿La niñita lo denunció? ¿El violador lo denunció? En el caso de Yupehue Bajo, quien pesquisó ese embarazo fue el matrón que fue a una ronda y la vio pasar frente a la ventana. En el caso de Río Bueno, no me acuerdo cómo fue, pero llegó después de las 30 semanas. Y ahora pregunten, ¿dónde están esas niñitas? Nadie ¿Dónde? sabe. Por eso que yo Nadie creo que sabe, la discusión... no hay apoyo, ese apoyo no existe. Por eso que creo que la Leonarda discusión, Pérez. Anita, nos han puesto en un escenario donde la discusión tiende a ser valórica y nos ubican en sujetos que están como pro vida versus los que estamos supuestamente en contra de la vida cuando hablamos de aborto. Yo por eso prefiero porque hablar de la vida en abstracto, y en esto tú eres filósofo, Marco, Entendí la mitad, nos pero- retrotrae a una mirada individualista. En cambio, si hablamos de la vida y las condiciones de la vida, nos lleva a un contexto. Y por eso que claramente entonces la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de vida de ese que está por nacer? Esa es la pregunta, ¿de qué nos queremos hacer cargo como país? Porque ¿De fíjate hablar que, de aborto en serio? Exacto, porque fíjate que aquí han habido también voces como de la Iglesia Católica, de un sector a lo menos, como la del padre Aldunate, la del padre Mariano Puga, que justamente ellos dicen y plantean en función de cuáles son las condiciones. Nadie se hace cargo luego de esos provida, de las condiciones de vida que tienen esos niños y niñas que nacen en condiciones precarias, ¿no? Y que fundamentalmente, como decías tú, Patricia, están en el contexto de mayor vulnerabilidad. Entonces la pregunta justamente es inequívoca y errónea, y sistemáticamente nos han puesto en el plano de lo valórico. Por eso creo, y por eso tal vez inicié mi intervención así, que tiene que ver con política pública, ¿no? Y la política pública piensa en una acción general y una necesidad general de un país, y que responde a ciertos grupos de necesidad, digamos, en función de poder legislar por ellos y ellas. Pero mira, Vamos, yo disculpa, un segundo, que vamos a ir a un corte muy breve y volvemos con Anita Román, presidenta de las Matronas y Matrones de Chile, Patricia Morales, presidenta del PRO, y Bernarda Pérez, secretaria general de la Izquierda Ciudadana. Volvemos en cambio de switch en 33 segundos. Ediciones Radio Universidad de Chile presenta Mujeres tras las rejas de Pinochet, testimonio de 3 expresas políticas de la dictadura, de Vivian Lavín. Un libro escrito a 4 voces, la periodista que indaga y se estremece, y el relato de víctimas de la resistencia chilena. Testimonios que nos harán recobrar la esperanza y la convicción que otro mundo debe hacerse posible y vale la pena seguir soñándolo. Adquiera su ejemplar en Radio Universidad de Chile, en Librería Prosa y Política y en Librería del Centro Cultural GAM. Hemos conversado sobre salud general, Sobre salud dental, sobre salud mental, y también hablamos de investigación, especialidades y universidad. sobre políticas públicas en salud y género. y sobre arte, cultura y educación. Y siempre lo hemos hecho con los cuidadores de la salud. Profesionales de todos los ámbitos de la salud. Y con las organizaciones comunitarias, Todos los jueves. de 11 a 12 del día. Aquí en Radio Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida en AtuSalud.
ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. Todos los viernes a las 20 horas nos encontramos con la metrópolis de los ciudadanos, Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Citoyens es una gentileza de Hacienda Picarquín, naturaleza y encuentro. A 50 minutos de Santiago, a los pies de la precordillera de los Andes, en la comuna de Mostazal lo espera un lugar acogedor, tranquilo y seguro, ideal para seminarios y cursos de capacitación, excursiones, campamentos, celebraciones de empresas, paseos familiares, de colegios, festivales y muchos otros eventos. Picarquín, encuentro con la naturaleza. Reservas e informaciones al fono 2-299-892-60 o al correo picarquín@picarquín.cl. Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Buenas noches, estamos en el Cambio de Switch, la Radio Universidad de Chile, en un programa sobre la vida, de todo lo que somos pro vida, y estamos discutiendo de aborto. Con 3 mujeres, ¿y por qué hago este énfasis en 3 mujeres? Porque el 2006 presentamos una ley, 2 hombres en el Congreso, y a mí siempre me llamó mucho la atención de que las mujeres no fueran protagonistas en este debate. Éramos 2 hombres, y quiero reivindicar a René Alinco, que después se hizo famoso por otras cosas. Pero con René fuimos los 2 diputados, digo, hay otros muy valientes también, pero en esta materia solo 2. Firmamos este proyecto de ley que era el derecho a decidir de la mujer, y fue una escandalera en su minuto gigantesco. Digo porque hoy día tenemos a Anita Román, para los que están sumando, presidenta de las matronas y matrones de Chile, a Patricia Morales, economista y presidenta del PRO, y a Bernarda Pérez, secretaria general de la IC y psicóloga. Estábamos discutiendo sobre el tema de la violación. Va a llamar Claudia Díaz en algún minuto desde el Congreso y nos va a contar el estado del arte. Anita, tú querías precisar algo sobre el tema, si el problema del aborto es un problema de justicia, de sanidad, ¿cuál era el ángulo? Anita Román. Yo quería plantearte el tema de que hoy día respecto a las indicaciones que tienen que ver con la violación. Estamos en la tercera causal en polémica en el Congreso en el proyecto de ley. La violación de la mujer. La violación. Y yo, en algún minuto de mi vida, me tocó participar mucho en la ley de acoso sexual. Como colaboradora, me acuerdo que participamos con la María Rosa, ¿ya? Y en ese espacio, como habitualmente el tema del acoso sexual a veces se transversaliza en lo laboral, ¿ya? Porque en lo laboral es ahí donde tú ves el acoso sexual. Lo otro es un delito, o sea, lo que pasa afuera es un delito. Y en ese espacio yo aprendí que la mujer que decía que era acosada sexual, lo primero que tenía que hacer yo como su representante era creerle. ¿Cómo no le voy a creer? Porque ella va a inventar. ¿Cómo vamos a ser tan crueles y tan malas que vamos a inventar que este señor me violó y por eso me embaracé y quiero abortar? Cuando acá el grueso de las mujeres que se embarazan producto de una violación es una verdad, yo no necesito denunciarla, yo tengo que contenerla, apoyarla y creerla. Y en el tema de las menores que tocaba Marco, que la discusión es si a las 18 semanas, si a las 12 semanas, que subamos, que bajemos, y en lo que planteaba Marco, una niña que es violada constantemente, el violador no viene a hacer su denuncia, ¿ya? Y quien se va a dar cuenta que está embarazada es otro entorno, que puede ser una hermana mayor, que puede ser una tía, que puede ser la abuela, y esa señora se va a dar cuenta probablemente después de las 12 y después de las 14 semanas. Y lo que hace la ley, el proyecto de ley, generosamente, sabiendo que la polémica que va a causar, démosle la oportunidad a esa niña a las 18. 18 semanas. 18 semanas. A las 18 semanas. ¿Por qué? Porque probablemente el entorno que se dio cuenta no lo hizo antes. Y yo vuelvo a repetir el ejemplo. Las niñas del sur se dieron cuenta después de las 30 semanas. Una pregunta. La ley entonces lo que distingue en la causal las semanas.
18 en caso de violación y menos semanas en caso de menores de inviabilidad. 14, de 18 años. Ok. 18 años. Patricia Morales quería intervenir. Sí, yo no quiero ser maximalista y entiendo que obviamente este es un avance respecto... aunque qué horror, Anita, tener que pensar de avance después de tantos años, francamente. Horroroso, pero es. Pero yo insisto en que sigue siendo cruel la idea de la criminalización en la tercera causal. Porque es un poco lo que tú mencionabas, al tener que denunciar eso, se supone que no se le crea a la víctima. Y hay como una idea de criminalizar o de revictimizar. Y ahí es donde yo siento que es bien inaceptable ese enfoque. Lo de las 18 semanas está bien, pero podrían ser 19, 20. O sea, es bien relativo esto de fijar plazo. Lo que me parece bien inaceptable es la idea de condicionar ese derecho a la denuncia. Porque esa denuncia significa la criminalización o revictimización. Y en todos los casos, y sobre todo puede significar también para menores de edad, estoy pensando en niños de 10 años, romper el esquema feminal, hacerlos cargar con una culpa, en fin. Sabemos que en los medios rurales, estoy pensando sobre todo en los medios rurales de mayor pobreza, quizás no van a haber condiciones y tú vas a caer en las 19 semanas y vas a estar fuera. Yo siento que es muy probable que en un año más, si es que se aprueba esta ley, y espero de todas maneras que se aprueba, vamos a estar discutiendo que esta letra chica no funcionó. De casos que quizás vamos a estar en las 20 semanas, o de qué pasó con niñas que tuvieron que denunciar o que no denunciaron a tiempo al padre, en fin. Entonces, como que desde ahí siento que el legislador o el ejecutivo, al introducir esta indicación, es muy cruel. Y no lo digo para que no se apruebe el proyecto, lo digo para dejar constancia, porque creo que nos vamos a volver a topar con este problema tarde o temprano, y más temprano que tarde. Bernarda Pérez. Sí, yo quería como enfatizar allí que dice relación como con las nociones de dónde estamos discutiendo y dónde también se nos quiere poner la discusión. Porque cuando hablas tú, Anita, y yo empatizo contigo con respecto al derecho a decidir, significa entender a la mujer como un sujeto de derecho y no entenderla como un objeto, no recipiente de algo que dice relación como con los derechos reproductivos. Y ese cambio de noción y ese cambio de acercamiento hacia quien se quiere hoy día proteger en términos legislativos es fundamental. Y eso tal vez hace, Patricia, que justamente no lo pongamos en el tema, digamos, de lo horroroso que es la discusión, porque cuando ponemos a la mujer con su legítimo derecho a la decisión y entenderla como sujeto de derecho, por lo tanto eso significa en plenitud de derecho, donde también puede decidir acerca de su reproducción y acerca de la decisión con respecto a su cuerpo también. Está Claudia Dides desde el Congreso. Claudia Dides es la fundadora de Miles y es además también una de las mujeres que ha profundizado el debate y que ha empujado esta discusión. Claudia, te escuchamos desde el Congreso y la pregunta es, además de darte la bienvenida junto a Patricia Morales, Bernarda Pérez de la Izquierda Ciudadana y Anita Román de las Matronas y Matrones de Chile, un poco en qué está la discusión legislativa y cuál es tu punto de vista. Hola Marco, hola a todas, muchas gracias por escucharme y llamar a esta hora. Hola Claudia. Mira, la verdad es que hoy día se presentaron las indicaciones del Ejecutivo, indicaciones que la verdad es que uno puede decir que obviamente han sido negociadas a partir de todas las peticiones que hizo el sector más conservador de la democracia cristiana, y se presentaron todas las indicaciones por parte del Ejecutivo y se votará en el 8 y el 15 artículo por artículo. Yo de verdad que lamento, en primer lugar, que dentro de la nueva mayoría no hayan sido capaces de defender su propio proyecto, ¿no? Creo que eso es una cuestión que habla necesariamente de la crisis profunda en que están ellos hoy día, porque conceder tanto espacio a los sectores conservadores me parece que va contra todo derecho fundamental, que es el derecho a decidir, ¿no? Que es la cuestión que está por detrás de todo este proyecto. Ayúdanos, Claudia, a entender cuál es la controversia de ese articulado hoy que estás presentando las indicaciones de la AS. La primera causal tiene que ver con que pusieron solamente el riesgo de vida, le sacaron el presente y futuro, y eso significa que no van a considerar, por ejemplo, todo lo que son las muertes maternas que se dan posterior a los 42 días, ¿no? Después de que uno tiene un parto, hay muerte materna y mortalidad materna, que no necesariamente es cuando uno va a tener cuando tiene el parto, digamos, ¿no? Y por otro lado, que nosotros hicimos indicación a través de algunos diputados, que aquí felizmente el diputado Vlado Mirosevic y diputado Jackson y Boric,
presentaron indicaciones que son de la sociedad civil junto a Carol Cariola, ¿no? Y yo creo que nos sacan una parte que es importante, que nunca estuvo, pero que nosotros necesitábamos que estuviera, que era el concepto de salud, que no está incluida en el proyecto de ley, solamente van a dejar riesgo vital. Y en segundo lugar, se modificó, presentaron una indicación con el tema de la inviabilidad fetal, que pusieron mortalidad o malformación letal, disculpa. Y el problema de esa indicación, que van a poner un médico especialista. Y yo creo que ahí nos vamos a enfrentar a un tema de inequidad de nuevo en el país, que necesariamente no tenemos especialistas en todos los consultorios, en este caso los hospitales de atención secundaria de materno-fetal. Los especialistas materno-fetal son muy pocos en Chile, y la verdad es que ponen en duda nuevamente la decisión de la mujer, ¿no? Si uno tiene un diagnóstico y tiene una primera ecografía, uno podría con eso perfectamente tomar una decisión. Uno también podría pedir una segunda opinión, pero que no sea obligatorio. Y en la tercera causal, que creo que es la más delicada, que finalmente ponen la denuncia. Y a mí me parece que eso es una cuestión muy compleja, puesto que ahí lo que se pone en duda es la palabra de la mujer, y claramente va a tener que ser, de alguna manera va a tener que indicarle al Ministerio Público, el director del hospital, de que esta mujer ha sido violada, y va a tener que ratificar la denuncia. Claudia, ¿cuál es tu...? Ofrezco estamos todas escuchándote, efectivamente. También, qué bueno que te pusiste todas. Bien. Una vez yo trabajé un eslogan que vamos todas juntas, para otro candidato. Entre paréntesis, vamos juntas. Oye, una pregunta, hay una frase entre paréntesis Zapatero que es muy linda, no estamos todos cuando no están todas, que es una linda frase. Oye, Claudia, y la posición, la de Miles, ¿es pragmática, vale decir, es considerar que es clave dar la batalla en esas causales y meterse en ese bosque, o que habría que más bien, un poco lo que planteaba yo entiendo Patricia, y por lo menos yo en este punto, estando todos de acuerdo, que de repente valdría la pena empujar más y llevar a la discusión sobre el derecho a decidir, o visto el sistema político chileno, que esto es trazado por el Ejecutivo con la democracia cristiana en la comisión, hacerse cargo que hay que avanzar en la medida de lo posible, y lo digo sin ironía, en buena ley. Sí, no, mira, y sabes que nosotros siempre tuvimos una estrategia de presentar estas causales, porque fue producto de un estudio que realizamos, o sea, tampoco fue de la nada. En ese momento teníamos el 65% de la población de acuerdo con estas causales, y solamente había un 10% de acuerdo con el aborto libre. Entonces nosotros dijimos, bueno, si esto es lo que está pensando la ciudadanía, si esto merece un cambio cultural que es muy complejo, y sobre todo en el marco de lo que ha sido estos últimos 25 años de democracia, pues nosotros fue una cuestión estratégica. Pero claro, evidentemente alguien podría preguntar, bueno, pero esto es la medida de lo posible. Sí, yo diría que es en la medida de lo posible, y lo digo sin vergüenza, porque creo que la composición del Parlamento que tenemos en Chile hoy día es muy inequitativa, es muy desigual, no representa verdaderamente a la ciudadanía, y ¿sabes lo que pasa? Que hoy día tenemos mujeres que están sufriendo. Entonces, creo que esas mujeres se merecen hoy día una atención que sea integral, que sea de acompañamiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? De acompañar a alguien que ya tomó su decisión. Y creo que con eso por lo menos vamos a dejar de ser parte de los 4 países en el mundo que tenemos totalmente penalizado el aborto. Yo creo que así como se dio un paso con el acuerdo de vida en pareja, y hoy día se está discutiendo el tema de matrimonio igualitario o identidad de género, o así como recién aparece el tema de la Asamblea Constituyente, el posible plebiscito, creo que estaremos pronto a una discusión un poquito más profunda, pero la composición del Parlamento no nos permite, y ellos son los que están legislando. Ese es un tema que, nos gusta o no, están ahí. Entonces creo que es lamentable, pero es el país que tenemos hoy día. Estamos con Claudia Díez, de Miles, por las que están sumando desde el Congreso al Paraíso. Anita Román quería hacer un comentario, después Patricia Morales, estamos hablando de aborto, junto a Bernarda Pérez también. Mira, a mí me sigue produciendo mucho asombro lo que ha ocurrido desde el 21 de mayo del año pasado, que de lo que partió como respuesta a un programa de gobierno que tenía que ver con hablar del aborto, y que tiene el gran valor de generar este debate nacional, terminamos que este debate, lo que tú planteabas, Bernarda, este debate que tiene amplia mayoría en las encuestas, sigue siendo opinión de muy pocos frente a lo que opinan muchos. Acá tenemos un mínimo de personas
que están tratando de a lo mejor salvar sus hombros, porque lo encuentro increíble que tenga que no creerle a la mujer, como decías tú. O sea, Claro. ¿a quién estamos protegiendo? ¿Al violador? Cuando en la discusión entera se dio la opción de que el proyecto anterior protegía al violador, o sin embargo ahora si no hay denuncia, no hay violación, por lo tanto el embarazo sigue adelante. Yo acá, me he leído el proyecto 20.000 veces y el proyecto entero es solo un proyecto que busca dar una equidad al derecho de muy pocas personas de la seguridad sanitaria de una maniobra que vivían clandestina. No es más que eso. Es reponer No algo es que más que tuvimos. eso, y disculpa, y yo acá siento que lo que está pasando es que se están protegiendo los hombros, los hombres de este país, y no están dando la opción a lo que mayoritariamente dice la ciudadanía. Y acá yo voy a recordar algo que lo vi en la discusión y nos parece súper risible como colegio matrona. Cuando se instauró la PAE era abortiva. Y Se recuerda para todo el mundo, no todo el mundo sabe la píldora de emergencia era abortiva. Sí. Acusación constitucional contra la píldora de emergencia. Al Tribunal O Constitucional. Sandón que no Claro, quería entregarla. y resulta que hoy día la PAE es la solución a la mujer violada. Es un cinismo. Entonces, el cinismo es muy alto. Claudia Dides, Patricia Morales también te quiere hacer una reflexión. ¿Alcanzas? Bueno, gracias. Claudia, Hola, primero Pati. felicitarte por todo el trabajo que vienes haciendo hace años en esta materia, igual que nuestras panelistas aquí. Yo quiero hacer un comentario y no puedo no hacerlo, y es que me resulta muy frustrante que habiendo sido una promesa de campaña, habiendo sido la presidenta, la primera directora de ONU Mujeres, estemos terminando conversando de esto. Yo no soy este no ha sido mi principal tema, yo soy economista, pero me resulta como mujer muy frustrante que terminemos en esto. Yo entiendo que es yo sé el camino que tú has recorrido, Claudia, y por tanto entiendo que este es un avance, pero por las nuevas generaciones, por mi propia hija, encuentro que es muy frustrante. Es muy frustrante que este proyecto termine acá. Y me pregunto dónde están esos diputados que se sacaron la foto con la presidenta, que apoyaron un programa que hoy termina acá. Yo siento que acá hay una deuda gigantesca que se ha generado al interior de la nueva mayoría y se tienen que hacer cargo, porque es volver a la lógica de la concertación, de la medida de lo posible, en temas que son de ultra sensibilidad y que ya no admiten más doble estándar. Y ahí siento que claro, mayoritaria además. Sí, entonces no puedo dejar de quedarme con una sensación Claudia, muy amarga. Claudia Dides y después Bernarda. Sí, Claudia. yo Patricia estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, cuando yo digo que en la medida de lo posible no es porque yo lo piense así. No sé. A mí me produce mucha frustración de que todos los partidos políticos que apoyaron a la presidenta Bachelet y que se comprometieron en este programa, hoy día se estén dando la vuelta, digamos, no la están acompañando, no están defendiendo un proyecto que ellos mismos armaron, no es un proyecto que nosotros elaboramos, nuestro proyecto tenía otras condiciones, y me parece que esto refleja, y aquí hablo un poquito más general, que yo no creo que sea solamente culpa de los hombres, yo creo que esto refleja la crisis profunda que vive la nueva mayoría hoy día y que da cuenta de cómo le ha ido a las reformas en las distintas reformas. Esta reforma, si la queremos poner en el campo de las reformas, es una de las que ha tenido y ha mantenido sobre el 70% del apoyo. Hoy día salió una encuesta en la Universidad de Talca y sigue estando sobre el 70%. Y eso, a Burgos o no les gusta, ¿no? Porque parece que él es el que está decidiendo, o la presidenta con los oídos totalmente tapados. Y yo creo que a mí también me duele, ella habiendo sido una mujer importante, no una mujer que no dé este salto, como estaba el proyecto de ley, tenía mucha más posibilidad. Y todas las concesiones que hoy día entregaron en las indicaciones, a mi juicio son concesiones a los grupos conservadores, no solamente de la democracia cristiana, sino que también de algunos socialistas, que sí están por la denuncia de la mujer. Entonces yo creo que ahí él habla nuevamente de la crisis política que vive el propio gobierno. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo con Patricia, digamos, que esto es muy frustrante. Sí. Gracias, Claudia. Bernarda también te quiere hacer un comentario. Sí, Bernarda Pérez, de la Izquierda Ciudadana. Sí. Hola, Claudia, y también saludarte por tu esfuerzo y energía de estar en esto desde hace tanto tiempo y representando también a muchas mujeres que estamos detrás de esta causa. Sí. Decirte solamente que tengo la sensación, Claudia, que es la distancia de una crisis política, ¿no? En donde hay una distancia enorme entre la necesidad de una población versus un grupo que se siente con el derecho de decidir por todas y todos, ¿no? Y en ese contexto dice relación cómo no son capaces de leer aquello que tú mencionas. Yo también mencioné la encuesta de la Universidad de Talca hoy día y que además plantea la mayor adhesión justamente a la causa que más controversia trae, que es violación. Entonces es dicotómico y eso habla justamente
presidente, y tal vez Izquierda Ciudadana en ese contexto intenta colaborar de cómo justamente ciudadanizamos la política y sostenemos que si la política no la hacemos nosotros, hay otros que la hacen por nosotras. Claro. Y no estamos dispuestas a eso. Y en ese contexto decirte sí, y es lamentable por los elementos que planteas, Patricia, como tú, como lo que plantea Anita, justamente porque tenemos una presidenta mujer, porque ha tenido claramente un rol importante también en esto, y porque también, Claudia, ni siquiera estamos decidiendo sobre aborto libre, estamos reponiendo una ley que tuvimos por 60 años en este país. Y entonces la reposición de un derecho que fue parte de la cultura republicana de nosotros. Y eso es lo más triste de todo, es el retroceso político, el retroceso en derecho y el retroceso también de poner sobre la mesa a un sujeto que es capaz de decidir, ¿no? Claudia, últimas palabras para liberarte y vamos a ir cerrando el programa. Gracias, Marco. Sí, yo quisiera decir, dos cosas. Uno, que hay que destacar que mujeres de los partidos políticos, de la mayoría, de verdad, yo estoy sorprendida cómo ellas están luchando al interior de esos partidos, con maquinarias impresionantes. Las mujeres de la ADC han apoyado mucho la campaña donde pusimos a Laura Albornoz, que ella se la jugó 100%. Creo que también otros partidos que no están en la nueva mayoría, como el PRO, también han estado súper presente. Entonces yo creo que las mujeres de los partidos políticos o de los colectivos que también hay hoy día han tenido yo diría que un espacio muy fuerte, una lucha muy fuerte al interior de esos partidos que siguen siendo muy machistas. Gracias. Eso creo que hay que destacarlo, y creo que ojalá es que las escuchen más y tendrán que dar su pelea la democracia a patadas y combos como hay que darlo en política, pero así es la lucha política. Gracias, Claudia, te mandamos un beso y seguimos aquí en los últimos minutos. Gracias y felicitaciones una más, y te seguimos y te pensamos y te acompañamos. Gran beso. Gracias, Claudia. Un abrazo, Claudia. Anita Román, de las matronas y matronas, quedan 5 minutos, así que le ofrezco una última ronda a cada una. Sí, mira, yo la verdad es que sigo sintiéndome con la máxima incredibilidad. ¿Cuál es la palabra? Incredulidad. No, más bien asombrada del debate, ¿ya? Porque no me cabe a mí en la cabeza que en este año 2015, recién tratando de reponer un proyecto una ley que teníamos, la discusión hoy día se centre en un grupo que parece que se quiere ganar el cielo si no se pone el proyecto. Y eso lo encuentro terrible. Lo encuentro terrible porque acá la ciudadanía lo ha dicho, lo ha expresado en diferentes encuestas. Nosotras, como matronas y matrones, no lo estamos diciendo desde el llamar al aborto libre, lo estamos diciendo desde el hecho a la causa. Hoy día existe en Chile, hay inequidad en el derecho, las mujeres que deciden no tienen la misma seguridad sanitaria, y no es más que eso. ¿Por qué le ponemos color a lo que tiene color? Si acá el proyecto, todo lo que plantea, y acá coincido con Patricia, es un proyecto muy minimalista, es un proyecto que es mínimo. Pero yo me imagino la discusión, si hubiese otro proyecto, estaría durmiendo igual que los otros 12 proyectos que presentaron en diferentes oportunidades los diferentes parlamentarios. Hay 12 proyectos en el Parlamento. Hay que hacerse entonces de algún modo una autocrítica también por el Parlamento que tenemos todos. Exactamente. Algo responsables somos todos. Yo no puedo entender, los que y no acá votan, coincido etcétera. con lo que dice Claudia, no puedo entender que una coalición de gobierno que votó por un programa hoy día no apoye ese programa, porque discúlpenme que se lo diga, señores parlamentarios, ustedes hoy día le están dando la espalda a las mujeres de este país. Y como se la están dando la espalda a las mujeres de este país, les digo desde ya que no se olviden que hay elecciones prontas. Patricia Morales, para ir cerrando. No, yo fíjate que también concuerdo ahí con lo que dice Anita y Claudia. Yo creo que esto se vuelve un problema político a nivel de partidos de democracia interna, porque curiosamente, claro, acá es muy radical la diferencia de opinión, proporcionalmente hablando, entre las mujeres parlamentarias, las mujeres políticas, las mujeres punto, y los hombres. Entonces pareciera ser que si hubiese un poco más de democracia en los partidos políticos, quizás eso se podría nivelar. Y mayor fiscalización, efectivamente, a nuestros parlamentarios. No puede ser que todos firmen felices un programa y dejen luego a las mujeres votar y a su propio gobierno. O sea, esto está pasando en todas las carpetas más o menos, pero en esta carpeta ya es francamente vergonzoso. Por eso yo digo, necesitan solo nuestro voto, lo tomaremos en cuenta. Bernarda, para cerrar. Yo, compartiendo la opinión de ustedes, y creo que no solamente dice relación con la votación, sino con el rol parlamentario, Anita y Patricia. O sea, el rol parlamentario. Nosotros, los parlamentarios no son parlamentarios de nicho valórico.
Los parlamentarios son parlamentarios legisladores de un país y que deben entonces entender y comprender la necesidad de ese país. Y cuando hoy día y fíjate que quiero ser súper enfática, porque estamos reponiendo, es reposición de una ley que tuvimos y que tiene que ver con una historia republicana de este país y que un contexto político la derogó. Y con un texto político que la derogó, donde apareció el dogma y la creencia. O sea, enfáticamente en función, digamos, de quién era el asesor principal de la dictadura en ese momento y de Jaime Guzmán, que era el cardenal Medina, ¿no? Y sabemos lo que ellos opinan, pero hay otro sector que logra comprender y entender la necesidad de legislar sobre este tema. Entonces, por eso me produce más dolor tal vez, porque es retrotraernos en la historia, es no reconocer parte de lo que hemos sido y incapaz de poder avanzar en una discusión más profunda, que dice relación con la capacidad de decisión de la mujer y que dice relación con la capacidad de poner sobre la mesa a esta mujer que es un sujeto de derecho y que por lo tanto puede ejercer también su derecho a la decisión sobre su propio cuerpo. Muchísimas gracias a Bernarda Pérez de la Izquierda Ciudadana, Patricia Morales de los Progresistas y Anita Román de las Matronas y Matrones de Chile. Gracias a mucha gente que escribió en Twitter, a Luis Villa, a Manuel Villa, perdón, a Verónica Cifuente, a Lorena Figueroa, mucha gente a Grisco, mucha gente que opinó hoy día. Gracias al Café del Autor, a Ricardo Ramírez por este súper sonido metálico que llega a los oídos de todos los chilenos, y a Camila Ramos, la productora de este programa. Felicitaciones a Tomás Mulián por su premio nacional. Es un tremendo aporte que el Estado reconozca en él a este intelectual. Y decirles, nos vemos el próximo martes, y antes yo estaré el jueves, viernes, sábado y domingo en Temuco, Valdivia, Osorno, en varias universidades, así que nos vemos allá. En el Facebook Marco por Chile va a estar toda la agenda. Un beso y un abrazo, nos vemos el próximo martes con invitadas casi tan fascinantes como esta. Buenas noches. Buenas noches. Fundación Progresa presentó en Radio Universidad de Chile Cambio de Switch, el espacio progresista de reflexión y diálogo con la conducción de Marco Enríquez Ominami.